de valientes, porque es una agonía, es un hostigamiento por parte de todas las autoridades. Entonces, el fiscalista actual comúnmente siempre trae problemas, o el contador actual siempre trae más problemas de los cuales el empresario ya tiene. Lo importante, si somos apasionados del derecho fiscal, tenemos que traer soluciones. Recordemos que la autoridad hay cosas que sí puede controlar, pero todo lo que obra en su poder. Hay cosas que él no puede controlar. Es como, yo siempre les doy el ejemplo, la inteligencia emocional es un control de nosotros. Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Si queremos traer desgracia, traemos desgracia en nuestra mente. Si queremos traer éxito, lo traemos. Entonces, ese control es emocional. Por eso es muy importante que conozcan qué es lo que pueden hacer internamente. Hay cosas que sí definitivamente tenemos que cumplirle a la autoridad, pero hay cosas que podemos hacer internamente, y esas cosas son las que vamos a ver ahorita: instrumentos, conceptos, que al final de cuentas la autoridad, independientemente que les agrade, es un derecho que tenemos, cómo atender una autoridad, qué es lo que ahorita se está cocinando, obviamente, dentro de toda la reforma del 2025, de antemano hubo ciertos cambios en el tema constitucional que para mí es muy importante abordarlos. Este decreto del 31 de diciembre, donde al final de cuentas la autoridad estipula que son comprobantes falsos, aquellas operaciones que está realizando el contribuyente, y le está dando el sartén al Ministerio Público para que lo determine. Ojo, no tiene efecto retroactivo. Por eso es muy importante cuidar las operaciones que estemos haciendo con nuestros clientes y proveedores. ¿Por qué? Porque si nos vamos ya a un cargo penal, que es el tema más agresivo, simplemente nos van a preguntar, el Ministerio Público háblale a tu proveedor, dónde está su domicilio, o llévame a su empresa. Entonces, ojo a aquellas empresas que compran facturas, ahí es donde viene el gran problema, porque independientemente que el comprobante no es falso, porque viene de la plataforma de la autoridad, pues claro que se va a tipificar la simulación. Entonces tengamos mucho cuidado con esa parte, que al final de cuentas tenemos que conocer a nuestros clientes, a nuestros proveedores. ¿Qué otros cambios tenemos muy relevantes? Pues es el tema de la resolución miscelánea, que año con año y sexenio con sexenio se decía ya de que no iba a haber condonaciones, pero borrón y cuenta nueva. Pues ya obviamente nuestra presidenta está dando el privilegio de quitar obviamente los recargos, actualizaciones, y que te acerques a la autoridad. Ojo, también son trampas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tipifica el delito de defraudación fiscal. Entonces tenemos que ser ahí muy sabios cuando agarramos ese tipo de convenios con la autoridad, porque al final de cuentas, si estamos nosotros evadiendo o tenemos empantanados obviamente nuestros pasivos fiscales, ahí es donde entra el problema. Entonces tenemos que ser muy sabios, y tenemos que tener nuestros consejeros y mentores en materia fiscal para efectos de poder llegar a algún acuerdo con la autoridad. Eso es muy importante. Otro de los ahorita focos son los criterios no vinculativos. ¿Qué son los criterios no vinculativos? De antemano, son criterios donde la autoridad dice que alguna actividad que está realizando el contribuyente le desagrada, ¿sí? No están prohibidos, a final de cuentas la autoridad lo demanda. Entonces ahí es donde entran las prácticas fiscales indebidas. Entonces es muy importante de que ustedes conozcan de que sí, tú le puedes pagar a un recibo, tú puedes tener un sindicato, tú puedes tener un outsourcing, a final de cuentas la autoridad lo tiene, ¿sí? Hablamos de un outsourcing, la autoridad tiene outsourcing, tiene asimilado la autoridad, sí tiene asimilados también la autoridad. Entonces tenemos que conocer nosotros cómo está actuando la autoridad. De antemano la autoridad dice, tú no lo puedes hacer, pero yo sí lo puedo hacer, autoridad. Entonces ahí es muy importante la relación de negocios, materialidad, y tener obviamente los contratos fundados y motivados, ¿sí? Que esa es la parte obviamente que nosotros vamos viendo. A partir del 2014 hubo un cambio muy fuerte en materia fiscal, donde nace el buzón tributario, la contabilidad electrónica, las operaciones simuladas, y a partir de ese 2014 a la fecha ha estado poniendo candado a la autoridad, que eso es muy importante, que ustedes visualicen. ¿Qué está haciendo la autoridad fiscal? Está mandando cartas de invitación, está mandando requerimientos, invitaciones, donde están poniendo copia a diferentes autoridades, entre la Unión de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, el Seguro Social y el Infonavit. Entonces, ya no es una invitación la cual tú tienes que atender a nivel local, es a nivel federal. ¿A qué me refiero? De que el citatorio va a ser en la UIF y de antemano en México, y el consultor no va a entrar, ¿sí? Entonces, si el empresario no está capacitado, ¿qué va a suceder? Pues de antemano no quiere aceptar todo lo que la autoridad le quiere. Es muy importante que el empresario esté capacitado.
que el contador, el abogado trabajen para el que le paguen, que es el empresario. Pero hoy por hoy, triste, pero el consejero, el asesor, el contador, el abogado no está del lado de la empresa. ¿Por qué? Porque les han metido ese terror en donde dicen de que si asesoran una empresa, te voy a multar con 20 millones y a la empresa con 2 millones. Digo, a lo mejor en su vida lo va a ver el asesor, pero entonces yo como voy a agarrar una responsabilidad solidaria y con una sanción tan grande. Entonces es muy importante cuidar esa parte de los contratos con responsabilidad limitada, porque si tú procesas en la contabilidad, tú eres responsable de las contribuciones. Tú tienes que hacer un diagnóstico cuando agarras un cliente, tú lo eliges, el cliente no te puede elegir. Entonces esa parte es muy importante. Y otro de los puntos que yo siempre reitero muchísimo a los contadores, a los empresarios, en qué supuestos la autoridad no me puede meter a la empresa. Ojo, declaraciones en ceros, no existen declaraciones en ceros. Todo es tan importante. Anteriormente, lo que hacía el empresario le decía a su contador, preséntame las declaraciones en ceros. Eso no es correcto. Ahí sí estamos en un delito de defraudación fiscal, porque estamos engañando a la autoridad. Recordemos, en el ámbito penal se busca el engaño. En ámbitos administrativos, a nivel SAT, es la materialidad. O sea, materialidad es cómo lo hiciste, dime cómo, cuándo y dónde, por qué le compraste, pero en materia penal es el engaño. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte, que al final de cuentas, si nos tipifican el engaño, ahí entra la querella del SAT y ahí está el problema fiscal, ¿no? Entonces, otros supuestos que no son de contribuciones, pero que sí son muy importantes, es llevar contabilidad, tener nuestro domicilio localizado, presentar nuestra declaración anual. Una vez que transcurrió el periodo de un año, ya me pueden tipificar el delito de defraudación fiscal. Entonces, hay situaciones que a veces al contador se le olvidan o se les pasa, o no están capacitados. Triste, ¿no? Pero cuando nosotros entramos y analizamos un diagnóstico, siempre cuidamos la parte más fina, ¿sí? A los socios. La empresa no se va a la cárcel, los socios se van a la cárcel. Entonces, siempre entramos en el ámbito de la declaración anual de los socios. Yo les pregunto, si tú eres socio accionista, aunque no hayas tenido dividendos, debiste haber presentado tu declaración anual, el RFC y cero en el dividendo. Y en la práctica no lo hacen los contadores. Esa es una labor de los contadores, no del empresario, porque al final de cuentas el empresario está confiado, el contador está capacitado. Entonces, ¿qué sucede? Caemos en un delito que se llama discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal, que es el modo que es cómo yo le justifico a la autoridad lo que yo estoy erogando. Tengo que tener un soporte, y esa es la parte fina. Podemos tener ingresos exentos, no objetos y grabados. Los exentos se dan entre las partes. Estamos hablando de entre cónyuges, están exentos. Los ingresos no objetos son aquellos que no te van a generar una contribución. En el caso de los contratos entran en ese supuesto. Y los grabados, sí es muy importante escoger el régimen de tributación, porque no es la misma captar un ingreso de 1 millón de pesos en actividad empresarial. El recibo paga 2.5%, el actividad empresarial va a pagar una tarifa progresiva del 35%. Entonces, ¿qué tan importante es tener su consejero? Porque al final de cuentas puede ser muy gravoso, obviamente, el impuesto si no tenemos un buen asesor. Y hay supuestos en donde se exento. Entonces, muy importante, obviamente, que el contador haga bien su trabajo, incluso hasta por sus errores aritméticos, si las informativas las presentan mal. El responsable solidario es el contribuyente en primera instancia. Posteriormente sí te puedes ir obviamente a un juicio y puedes invocar obviamente ese desconocimiento, la poca ética, y al final de cuentas hasta el daño que te perjudicó ese consultor. Pero en primera instancia sí es muy importante obviamente tener los contratos y principalmente el enfoque. ¿Qué hacemos nosotros en grupo de fiscalistas? Obviamente hacemos un diagnóstico, visualizamos la trayectoria de la empresa, los socios y accionistas, cómo están, obviamente, si tienen algún perfil o un pasado fiscal turbio, no pueden estar en la sociedad porque lo van a sacar y al final de cuentas les van a bloquear la forma electrónica. ¿Cómo está su capital? La mayor parte de las empresas se constituyen con 50,000 pesos, pasan los años y facturan millones de capital es pobre. Entonces, para la unidad de inteligencia financiera es una empresa que de antemano no es viable que esté obviamente activa, porque si facturas 100 millones y tienes un capital pobre, ahí es donde vienen los problemas. Entonces tenemos que ser muy sabios, incluso hasta cuando aperturamos una cuenta bancaria, tenemos que dar los límites de nuestras operaciones diarias con otros bancos, y al final de cuentas el capital sí tiene que estar obviamente algo alto, algo razonable en función a lo que estamos facturando. No podemos tener un capital pobre, es como la sociedad de responsabilidad limitada, que nosotros la sustituimos con 3,000 pesos y vamos dejando ese capital pobre. Eso es muy importante. El domicilio
podemos tener un domicilio, podemos tener sucursales, podemos tener también domicilios virtuales, pero ahí va a depender muchísimo del tipo de contrato que tenemos. Si tenemos una oficina virtual, tiene que ser un contrato de suministro de servicios. ¿Por qué un contrato de suministro de servicios? Porque a mí me suministran el servicio de la recepcionista, en la electricidad, el teléfono. Entonces es muy importante esa parte, que ustedes obviamente sepan defender el tema del domicilio. Las actividades, ¿qué actividades va a desarrollar el empresario? Yo siempre les pongo el ejemplo, el arrendamiento. Dice el arrendamiento, pagamos mucho impuesto, sí, pero lo pagas en forma errónea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que te renta también te administra, te supervisa. La supervisión y la administración tienen derecho a deducir. Entonces es muy importante, cuando nosotros le facturamos al inquilino, tienen que venir los conceptos. Hay conceptos donde podemos deducir más y hay conceptos donde la autoridad me limita. Entonces prevalecen muchísimo los conceptos de facturación que se vayan a utilizar, ¿sí? Porque al final de cuentas, a lo mejor la renta son 500,000 pesos y los otros 500,000 pesos son otros conceptos. Los otros conceptos tenemos derecho a deducir. Entonces es muy importante el concepto que se estipule y el contrato, porque al final de cuentas no siempre tenemos que hacer lo que la autoridad quiere imponer, porque yo tengo derecho a deducir. Pero ¿en qué supuestos? Cuando el concepto y la actividad preponderante del contribuyente me lo permite. Pero en la actualidad, ¿qué sucede? Nos vamos sobre los códigos, sobre las actividades que la autoridad quiere imponer. Y eso es muy importante que ustedes conozcan. A raíz del REPSE, ya las empresas limitaron sus objetos, limitaron sus actividades y tristemente están haciendo lo que la autoridad está imponiendo. O sea, en pocas palabras es, tengo que circular mis actividades para yo justificar una subcontratación. Eso no es correcto. Si yo a lo mejor necesito más abogados para Monterrey, yo no tengo por qué simular el lector de poner contadores, yo necesito abogados. Es muy importante su objeto social y sus contratos y principalmente la razón de negocios. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar el concepto porque la autoridad dice de que al final de cuentas tengo que subcontratar a un especialista que no tenga el giro o mi actividad preponderante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque al final de cuentas el REPSE es un registro y no es más que una ley. Eso es muy, muy importante y cuando nosotros nos damos de alta en el REPSE, abrimos una puerta a auditorías, no solamente para efectos de revisar obviamente el concepto, sino ya abrimos auditorías para efectos también de la nómina y contribuciones también que le pagamos a los trabajadores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte. ¿Qué otro aspecto descuida el empresario? La marca. Hay empresas que tienen años pero no han registrado su marca, es fundamental, y la marca es el intangible más valioso que tiene la empresa. Aumentamos capital, aumentamos nuestra marca y al final de cuentas tenemos un beneficio fiscal en nuestros impuestos. Entonces, ¿qué aspectos entra en la marca? Entra la facturación, la publicidad, la capacidad intelectual. Yo siempre reitero a los empresarios, el empresario, ¿qué hace la empresa? Dirige, supervisa, administra y capacita. ¿Tienen derecho a aumentar su marca? Claro, porque son esos intangibles que al final de cuentas la autoridad no nos puede imponer un precio. Pero ojo, hay que hacerlo correctamente. Necesitamos un perito, necesitamos hacer el aumento en el acta constitutiva y llevarlo también a contabilidad. Tristemente, cuando hacen estrategias jurídicas, no hacen el enlace del contador y el abogado. Toda estrategia se tiene que registrar, porque cuando viene una revisión, a mí me van a pedir los libros contables. Entonces yo tengo que tener el registro en contabilidad. Si yo tengo un depósito que es exento o no queto, yo tengo que registrarlo en contabilidad. Entonces, tristemente, a veces a los contadores se les pasa a registrar las operaciones. Entonces, todo contrato, toda operación que viene del estado de cuenta bancario se tiene que registrar. Incluso por sabiduría, yo siempre les digo, si vamos a manejar dinero de terceros, aperturen una cuenta exclusiva, como el OXXO, como el notario, como el corredor. A ver, aquí están mis honorarios y aquí vamos a manejar una cuenta en donde vamos a hacer pagos a cuenta de terceros, pero lo tenemos que hacer correctamente. A final de cuentas, con todos estos cambios de la 4T que van a recaudar más, nos ha obligado a llevar empresas ordenadas. Aquel que no se quiera ordenar, de antemano sale más caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la autoridad puede hacer presunciones en base a lo que ellos tengan en sus manos. Entonces, si no tenemos una contabilidad sana, si no tenemos unos estados de cuenta detallados, tenemos muchos indicios para efectos de ser acreedores a un crédito fiscal. Y otra de las situaciones que visualizamos pues, es la información financiera fiscal. Recordemos de que el empresario toma decisiones en base a lo financiero, ¿sí?
Lo fiscal es ilustrativo. Y cuando le hablamos al empresario de una utilidad fiscal, pues antemano el empresario dice: yo no tengo banco, yo no tengo caja, y es muy importante tener estrategia interna. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos activos, podemos tener una empresa que nos rente esos activos. Para la empresa que nos renta los activos es una compra, lo deduce el 100%. Para la empresa que es un activo, de antemano lo depreciamos. Entonces tenemos un perjuicio fiscal, tenemos que pagarle a la autoridad y a final de cuentas deducir poco a poco. Entonces tenemos que ser muy sabios, proteger nuestros activos y principalmente ver en cuándo podemos tener la estrategia de los activos, cuándo debemos de tener activos propios por el tema del sistema de código fiscal, en donde obviamente la autoridad visualiza que la empresa tenga infraestructura, tenga trabajadores y tenga activos, pero no necesariamente esos activos tienen que ser propios, pueden ser a través de terceros, pueden ser comodato. Entonces ahí es donde nace obviamente el diagnóstico, cómo estamos pagando, si los empresarios no están retirando a la empresa, ¿de qué viven? Si todos los gastos se están recargando en un proveedor, es un foco para la autoridad. Entonces tenemos que visualizar muchísimo esa parte. Ahorita estamos sobre un sistema. Si enumeramos los auditores que actualmente hay aquí en Baja California, son pocos. Entonces ahorita el sistema está haciendo todo. Entonces es muy importante cómo atacar ese sistema. Nosotros tenemos que tener planeación de un sistema inteligente de nuestra contabilidad, que al final de cuentas en automático se registre todo. Yo hago pagos hacia el registro, ¿sí? No podemos hacer la contabilidad de forma indistinta. Esa parte es muy importante porque así nosotros vamos ahorrándonos tiempo y nos enfocamos principalmente a dirigir, a vender, a crecer. ¿Por qué? Porque el departamento de contabilidad actualmente no genera nada, al contrario, puros problemas. El SAT es un sistema, nosotros podemos tener un sistema de contratos, podemos tener un sistema donde me dan la razón de negocios, donde me den la materialidad, donde me den la contabilidad inteligente, pero es muy importante cómo registrar, ¿sí? Si estamos hablando de bienes inembargables, pónganle a la cuenta bienes inembargables. Si estamos hablando de activos fijos, también inembargables hay que ponerlos. Si lo estamos manejando como herramientas de trabajo que son inembargables, hay que registrarlo de esa forma, porque al final de cuentas vamos a invocar la pericial contable. La pericial contable me van a exigir el registro. Entonces el contador tiene que hacerlo de esa forma, tanto el registro contable como el contrato y cómo tú lo invocas. En esa parte el contador a veces, por tanto trabajo que le da a la autoridad, no lo hace. Por eso es muy importante la capacitación hacia ellos. El contador ahorita está en agonía con sus declaraciones de la DIOT, con las informativas, con su contabilidad, cumplen el tiempo, casi al día 17, y todavía tenemos otros dígitos por cumplir. Ellos no planean, ellos ahorita están sobre una carga excesiva de la autoridad. Entonces nosotros entramos como capacitadores y les damos instrucciones, qué es lo que ellos pueden hacer en su contabilidad, qué deben de hacer con sus contratos. Pero esa es la parte fina que le debemos de dar a los empresarios, porque el empresario primero vende y después existe, o sea, tiene que vender. Y al final de cuentas todo este proceso jurídico, contable, pues se tiene que hacer en casa, pero tenemos que ser también usuarios, cómo hacerlo en tiempos y que ustedes conozcan sus derechos. ¿Qué buscamos? Cuidar el interior. Yo siempre he dicho, no podemos dar lo que no tenemos, como decía el padre Eduardo, decía que cuidar el interior. ¿Sí? Y es el cuerpo de la empresa. Si cuidamos el interior, podemos nosotros cuidar a los demás, cuidamos a la empresa. Hoy por hoy, siempre he reiterado, la empresa